Hoy vamos a hablar del third conditional y del mixed conditional. Vamos a ver primero el third conditional. Vamos a usar la palabra if, que significa si, para describir una situación hipotética. Vamos a usar el pasado perfecto. Vamos a usar el would have y el verbo en past participle. Y vamos a usar el third conditional cuando hablemos de un pasado irreal que ya no podemos cambiar. Es decir, hablamos de situaciones irreales, cosas que no pasaron en el pasado, y para imaginar cómo esas situaciones podrían haber cambiado, tanto el presente como el futuro. A continuación vamos a analizar una oración que usa el tercer conditional. If I had studied, I would have passed the exam. Tenemos el pasado perfecto, if I had studied, y tenemos el would have y el past participle. I would have passed the exam. Si yo hubiera estudiado, yo habría aprobado el examen. Vamos a ver más ejemplos. If he had apologized, she would have forgiven him. If she had left earlier, she wouldn't have missed the bus. If we had taken a taxi, we would have arrived on time. Vamos a hablar ahora del mixed conditional. Vamos a empezar con la palabra if. Vamos a hablar en pasado perfecto. Y vamos a usar el would y un verbo en infinitivo. Vamos a hablar de un hecho que no ocurrió en el pasado y que cambia el presente. Veamos una oración. If I had studied medicine, I would be a doctor now. Si yo hubiera estudiado medicina, sería un médico ahora. Tenemos el pasado perfecto al principio y al final ponemos el would con el verbo en infinitivo para hablar de la consecuencia. Sin embargo, hay otra forma de hablar con un mixed conditional. Vamos a esta vez usar el pasado simple, que en realidad no es pasado simple, sino que solamente conjugamos al verbo en pasado para hacer referencia a un presente hipotético. Y vamos a usar el would have y el past participle. Vamos a usarlo para hablar de una condición del presente que explica o habría cambiado un resultado en el pasado. Por ejemplo, if I were more responsible, I wouldn't have lost my job last year. Si fuera más responsable, no habría perdido mi trabajo el año pasado. Tenemos entonces el pasado simple al principio, que repito, no es pasado simple, sino que es solo la conjugación del verbo, para referirnos a un presente hipotético. Y tenemos la consecuencia que no habría pasado en el pasado, usando el would have y el verbo en past participle. Vamos a ver un resumen de los tres conditionals que vimos hoy. Tenemos el third conditional, que habla de una acción hipotética que, de haber ocurrido en el pasado, lo habría afectado. If I had studied, I would have passed. Hablamos de un pasado irreal. Tenemos después el mixed conditional, que hablamos de que si algo hubiese ocurrido en el pasado, cambiaría el presente. If I had studied medicine, I would be a doctor now. Y después tenemos la segunda forma del mixed conditional, que es cuando hablamos de que si algo fuera diferente en el presente, habría cambiado el pasado. If I were taller, I would have played basketball. And that's it for today. I'll see you next time.